La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones del corazón, que estas son medidas en un minuto. Si la frecuencia cardíaca se mide con un estetoscopio, entonces se le pedirá al paciente que en el quinto saco intercostal se ubicará la campanilla del estetoscopio, que es un lugar caracterizado por escuchar de mejor manera al corazón, y se contarán cuántos latidos son por un minuto con un cronómetro. Otra de las maneras en las que se puede medir la frecuencia cardíaca es por medio del pulso, donde existen variedad, pero generalmente se usa el pulso radial. La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Para poder medirlo, se le pedirá al paciente que suba la manga de su brazo, donde se buscará el pulso braquial, en el que se ubicará el esfigmomanómetro. El paciente debe estar tranquilo, el brazo debe estar a la altura del corazón. Después se llenará la bolsa del esfigmomanómetro con aire, donde después se observará atentamente la aguja. Como valor normal es de 120 a 80 milímetros sobre mercurio, pero también como resultado se puede presentar una presión arterial más alta cuando su corazón late o bombea la sangre en mayor cantidad, y a esta presión se le llama presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre sus latidos son más lentos, su presión arterial es más baja, y a esto se le llama diastólica. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de los límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia mucho. Una temperatura normal del cuerpo humano es el rango de temperatura típico que se encuentra en los humanos, donde este rango se encuentra entre 36.5 a 37.5 grados Celsius. La temperatura oral consiste en desinfectar un termómetro oral y pedirle al paciente que levante la lengua. Abajo de la lengua es donde se ubicará este termómetro y se dejará allí por un minuto. Pasado el minuto se le pedirá al paciente volver a abrir la boca, se sacará el termómetro y se observará si la temperatura de este paciente se encuentra en el rango normal. La frecuencia respiratoria también se conoce como el ritmo respiratorio. Es el número de veces en que se respira por un minuto. Mientras estaba midiendo la temperatura en lo que el paciente estaba quieto, se contó las veces en las que él respiraba, y esto es observando el pecho. El pulso carotidio marca valiosa información de función cardíaca, particularmente útil para poder detectar etnosis o insuficiencia de válvula aórtica. Para poder palpar es importante identificar el triángulo carotidio. Se debe de identificar la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Es importante palpar para saber en dónde se encuentra el pulso para poder empezar a inspeccionarlo. Palpar con los dos dedos índice y medio, aumentar lentamente la presión hasta notar pulsación máxima. Luego, reducirla hasta palpar la presión y contornos arteriales. Evitar presionar el seno carotidio. Nunca presionar las dos arterias carotidias al mismo tiempo. Seguidamente tenemos la auscultación cardíaca.
Es importante identificar el segundo espacio intercostal izquierdo, que es el foco pulmonar. Identificar el segundo espacio intercostal derecho, que es el foco aórtico. El foco tricuspidio ubicado en el apéndice sigmoide. En el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, el foco mitral. Seguidamente auscultaremos con el estetoscopio el foco izquierdo, que es el foco pulmonar, el foco derecho, que es el foco aórtico, el foco tricuspidio y el foco mitral. La presión de las venas yugulares. Se dice que la presión de las venas yugulares es un reflejo donde la presión auricular y se encarga de poder proporcionar un indicador fundamental de la función cardíaca. Se dice que se debe distinguir de las pulsaciones carotídeas. Los siguientes pasos son: como primer paso, es poner cómodo al paciente para poder relajar el esternocleidomastoideo con la cabeza girada hacia el lado izquierdo. Poder localizar las pulsaciones de las venas yugulares izquierda. Se debe detener al paciente a unos 30 grados y poder identificar de la manera correcta. Para facilitar la visualización, se debe de tener una luz hacia el paciente para poder identificarla de la mejor manera. Seguidamente, como paso 4, es poder identificar el punto más alto de las venas yugulares. Como quinto punto, el área donde se debe fijar es justo arriba de las clavículas. Se necesita el punto máximo de la pulsación venosa. Luego de identificarlo, necesitamos 2 reglas y una superficie lisa. Como punto 7, colocar la regla en las líneas con el punto de la máxima pulsación y la otra regla en el ángulo esternal. Se deben de medir los centímetros marcados en las reglas posicionadas y hasta las reglas que se encuentran en la línea con el punto de la máxima pulsación. Como paso 8, a ese valor se le suma 5 centímetros. Se dice que los ángulos normales van entre 1 a 3 centímetros. Como punto 9, la presión normal va de 2 a 8 centímetros.